Señor presidente, señorías, permítame que inicie mi intervención y defensa de la moción que desde mi grupo hemos presentado con la definición y exposición del contenido de la Carta Social Europea. No porque advierta en ustedes desconocimiento a la misma, sino para llamar la atención sobre aquellos sobre los que pesa la capacidad de legislar para que, en su propia identidad y contenido, sea un eje vertebrador y transversal en su quehacer diario en esa tarea. Máxime cuando creo que no es para ustedes ni un libro de cabecera ni una guía, más bien lo contrario. El Partido Popular, en su delirio por la austeridad basada en la excusa de la crisis y con el único objetivo de crear un nuevo orden, se está encargando de que esta Carta Social Europea para el Gobierno del señor Rajoy no sea un tratado internacional a cumplir, sino un mero papel mojado. Efectivamente, la Carta Social Europea es el Tratado Europeo de Derechos Sociales, adoptado en 1961, como complemento del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, adoptado en el seno del Consejo de Europa, que lo conforman 47 Estados miembros. Esta Carta Social de 1961 ha sido modificada en 1988 con la ampliación de 4 disposiciones que mejoran la lista de derechos. También fue modificada en 1991 para reformar el mecanismo de control. En 1995 también, donde se introduce un mecanismo de reclamaciones colectivas, y la Carta revisada de 1996, que, consolidando las 19 disposiciones de la Carta originaria de 1961, las 4 del Protocolo de 1988 e introduciendo 8 nuevas disposiciones, hacen que la Carta Social Europea tenga un cuerpo total de 31 artículos. ¿Cuál ha sido el posicionamiento del Estado español respecto a este documento, a este tratado internacional? La Carta de 1961 la firmó el Estado español en 1978 y la ratificó en mayo de 1980. El protocolo adicional lo firmó en 1988 y lo ratificó en enero del 2000. El protocolo corregido lo firmó en 1991, en concreto en octubre, y lo ratificó en enero del 2000. Pero la Carta Social revisada de 1996, pese a que se firmó en octubre del año 2000, aún no ha sido ratificada. ¿Y cuáles son esas disposiciones que introduce esta Carta Social rectificada del año 1996 y que consideramos que en este momento son derechos que ha de ser ratificado por el Estado español? Como decíamos, 8. El primero de ellos, el derecho a la protección en caso de despido, en el artículo 24. El derecho a la tutela de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia de su empleador, contenido en el artículo 35. El derecho a la dignidad en el trabajo, del artículo 26. El derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, contenido en el artículo 27. El derecho a la protección y facilidades de los representantes de los trabajadores en la empresa, contenido en el artículo 28. El derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo, contenidos en el artículo 29. Derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, artículo 30. Y, por último, el derecho a la vivienda, contenido en el artículo 31. Estos derechos vienen a complementar los ya establecidos y garantizados por la Carta, considerando el más importante el derecho al trabajo, el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la seguridad social, el derecho a la asistencia social y médica, derecho a la familia, a la protección social, jurídica y económica, el derecho de los trabajadores migrantes y a sus familias a protección y asistencia. Y surge una pregunta, es más que evidente. ¿Por qué ahora la solicitud por parte de nuestro grupo de la ratificación de esa revisión de 1996? En primer lugar, la primera respuesta sería la lógica. No se entiende que después de 14 años de haber firmado esa modificación aún no esté ratificada. Y precisamente porque es ahora cuando hay que poner en valor, si cabe mucho más, esos
derechos y esos valores que recoge la Carta Social, porque entendemos que es el momento en el cual más se le están atacando. ¿O alguien duda que es un momento muy difícil para los derechos sociales ahí contenidos, que están sufriendo por parte del Gobierno de España, del señor Rajoy, un ataque muy directo y como prueba, por ejemplo, la ley de la dependencia, o el derecho a una sanidad pública, con el ataque que está sufriendo en favor de la sanidad privada? Pero sin duda hay un instrumento que ha puesto en circulación el Partido Popular que digamos que es el elemento que más ataca al contenido propio de la Carta Social Europea. Y esa es la reforma laboral que ustedes aprobaron. Y seguimos con la pregunta, precisamente ¿por qué ahora? Y además cuando ustedes han sacado pecho apenas hace unos días de los datos que para ustedes les indican que la crisis económica empieza a remitir, que se está creando empleo y se escudan y se esconden detrás del paro registrado. 111.000 personas menos. Nosotros también nos alegramos que hoy haya 111.000 personas que hoy tengan empleo. Pero también tenemos que denunciar que ese dato del paro registrado hoy por hoy ya no es el reflejo real de la ocupación en este país. Más tarde me explicaré por qué. Porque ustedes se están encargando de que precisamente desvirtuar el contenido de ese paro registrado. Sin embargo, los datos de la EPA dicen otra cosa muy distinta. En el último trimestre se han perdido 185.000 empleos. Ustedes mismos reconocen ante las autoridades europeas que para el año 2015 habrá una tasa de desempleo del 23,3%. Pero incluso en tiempo récord les corrige la Comisión Europea y dice que será para el año 2015 de un 24%. Y también es corregido por la OCDE, que dice que para el año 2014 la tasa de desempleo se situará en un 25,4% y para el año 2015 en un 24,4%. En definitiva, señorías, es el momento de que esa ratificación se haga porque es el momento precisamente donde más se está atacando a su contenido. Y además, porque también, y espero respuesta a algunas consideraciones, es el momento de que se tome decisión sobre la protección o no del trabajador y la dignidad del trabajo. Y me digan ustedes si la sociedad o parte, solo parte de la sociedad también ataca esta Carta Social y es bueno que se reconozca para que impedir cuestiones y comentarios que ojalá no lleguen a culminarse como el que profiere la señora presidenta del Círculo de Empresarios cuando dice que aquellos trabajadores peor formados o con menor o escasa formación ni siquiera habría que pagarles el salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿cuánto? 300, 400 euros, esa actitud por parte de un colectivo tan importante que representa, yo espero que no a la totalidad de los empresarios, sino a parte, ¿no es un ataque a la Carta Social Europea que reconoce precisamente esos derechos? ¿El por qué? En el momento en que se hace, y es que solamente el Partido Socialista opina que se está atacando a la Carta Social Europea, incluso a través sobre todo de la reforma laboral. No, ya no solo lo decimos nosotros. Desde hace muy pocas fechas también lo dice, por ejemplo, los jueces. Lo dice una juez de Barcelona. Una juez de Barcelona dice claramente, y como hablan los jueces con sentencias, y dice una sentencia, que la reforma laboral contraviene la Carta Social Europea. Y lo hace porque dice que contraviene, y utilizando el principio de jerarquía normativa, el artículo 4.4 de esa Carta Social, que reconoce el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo, y reconoce, y por lo tanto declara improcedente, el despido sin indemnización y sin preaviso de un trabajador contratado en periodo de prueba de un año, como posibilita el contrato de apoyo a emprendedores que ustedes aprobaron con su reforma laboral. Esto no es atacar a la Carta Social Europea. Los jueces se equivocan también cuando dicen que esto es así. Y si estamos respondiendo cuáles son los valores que queremos que se ratifiquen, por qué pedimos que se hagan ahora y que no estamos solos en esa petición, la sociedad también
pide protección en el ámbito del derecho del trabajo, también puede surgir otra pregunta. Bueno, ¿y ustedes qué propondrían? ¿Cómo saldrían de esto? Pues hay otra forma de hacer las cosas. Y solo les pongo un ejemplo que en estos días se está debatiendo. El Partido Socialista también está proponiendo otras formas de hacer las cosas y otras formas para proteger los derechos sociales y la dignidad en el trabajo que recoge la Carta Social Europea. Por ejemplo, la creación de una troika social. Una troika social que, desde luego, con integrantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de agentes sociales, empresarios y representantes sindicales, protejan el mundo laboral y creen la posibilidad de esperanza y, desde luego, de ese bienestar social que no tiene que seguir sufriendo el ataque despiadado que la derecha de este país y de Europa está haciendo sobre él. Y en contraposición a esa otra troika, que es la que actualmente pues todos conocemos, que viste de negro y que no protege, solo es un supervisor y es un guardián de los recortes que ustedes y gentes que piensan como ustedes están haciendo a Europa. Por eso, la Carta Social Europea, en su revisión de 1996, cobra un especial valor y trascendencia en favor, en este caso, de 6 millones de españoles que necesitan protección, que necesitan trabajo, y del conjunto del Estado español, que no puede permitirse los recortes ni en el ámbito de los servicios sociales ni en el ámbito de la dignidad en el trabajo, que le dignifica y que le procura bienestar. Muchas gracias.